Le habla del contestador automático de la familia de Juan Pedro. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un caso nuevo y en el día de hoy le toca nuevamente a España. Hace muy poco tocamos el caso del niño pintor de Málaga, un caso misterioso de desaparición que tiene muchas evidencias pero al mismo tiempo no tiene nada. Y lo mismo pasa con este caso, el caso del niño de Somosierra, que es un caso español que ocurrió en 1986. Él tenía 10 años en ese año, su nombre era Juan Pedro Martínez González, más conocido, como dije, como el niño de Somosierra, porque su desaparición ocurrió en una localidad con ese nombre. Su padre había planeado este viaje al norte de España por trabajo, pero también al mismo tiempo quería aprovechar este viaje para llevar a su familia de vacaciones, porque estamos hablando de que era junio, vacaciones de verano, el chico había sacado buenas notas. Entonces el 25 de junio del año 1986 emprendieron el viaje en un camión que transportaba 25.000 litros de ácido sulfúrico. El padre era camionero y este cargo era parte de su trabajo. Salieron bien temprano, el niño estaba muy emocionado con este viaje que tenía una duración aproximada de 8 horas hasta llegar a Bilbao. Hicieron el primer tramo y a eso de las 6 de la mañana hicieron una parada para desayunar. Luego de eso retomaron el viaje y a los 25 minutos aproximadamente tuvieron un accidente de tránsito. La policía fue hasta el lugar y ahí encontró los cuerpos de los padres que habían fallecido lastimosamente al momento del accidente, pero no había rastros de Juan Pedro. Buenas tardes. 3 personas han muerto esta mañana en un espectacular accidente de tráfico en el... Hay que mencionar que este accidente fue muy grande. Estamos hablando de 5 camiones que colisionaron, pero todos los demás sobrevivieron. Los únicos que fallecieron fueron los padres de Juan Pedro en el lugar del accidente. Muchas cosas extrañas ocurrieron antes, durante y después de ese accidente, y la mayor pregunta era, y es la que nos hacemos en este video: ¿qué pasó con el niño de 10 años? ¿Cómo puede ser que no se hayan encontrado restos? Hay muchas hipótesis, testigos que vieron personas que parecían sospechosas, pocas evidencias, y la Interpol, al igual que el caso del niño pintor de Málaga, les invito a que vayan a ver ese video que está entre mis últimos videos, catalogó este caso como una de las desapariciones más extrañas de Europa. Lo raro de este caso, aparte de las circunstancias de la desaparición obviamente, es que casi no hay datos sobre este niño en internet. Me sorprende porque al ser un caso tan famoso, pienso que sería más fácil encontrar detalles como, por ejemplo, la fecha de nacimiento de Juan Pedro o datos de su familia, pero esto no fue así. Casi no hay nada en internet. Se entiende que el hecho ocurrió hace casi 36 años, pero de igual manera me parece poco común con una historia tan famosa como es esta. Lo que pudimos encontrar fue que al parecer Juan Pedro Martínez Gómez nació en enero de 1976. Algunos dicen que el 1 de enero fue la fecha de su cumpleaños, pero otras versiones hablan de que sería a finales. Se sabe que él era un muy buen chico, un estudiante excelente, con buenas calificaciones. También era amante de los animales, a él le encantaba leer libros sobre su animal favorito, que era la vaca. Por eso el viaje que había planeado con sus padres en junio de 1986 era bastante especial. Él había sacado buenas calificaciones en el colegio, era pleno verano, entonces el papá, aprovechando que iba a hacer este viaje por trabajo, lo iba a llevar a él también de vacaciones al norte de España, como para celebrar las calificaciones que él había sacado en esa temporada en el colegio, y le prometió que irían a visitar un establo. Así Juan Pedro vería las vacas de esa zona. Y aquí aprendí algo muy interesante, porque yo también me hice la pregunta: ¿por qué no ve vacas en su ciudad y tiene que irse hasta el norte? Y lo que encontré fue que, al parecer, cualquier experto en vacas puede decirme acá abajo en los comentarios si esto es erróneo, pero encontré que en el norte de España, específicamente en Bilbao, que era el lugar donde ellos iban a ir, hay una mayor cantidad de tipos de vacas. Entonces,
Por ende, este era el fin del viaje, también aparte del trabajo del padre, porque Juan Pedro era muy fanático de este animal. Ellos provenían de Murcia, una ciudad al sur de España, que fue justamente donde emprendieron el viaje. El destino era Bilbao, una ciudad al norte, cerca de Francia, casi 8 horas de viaje, que serían unos 783 kilómetros en total. Vamos a la línea de tiempo que trazamos nosotros basándonos en datos claves de la investigación. Hasta ahora no encontré que alguien haya hecho esta línea de tiempo y es importante mencionar que mucho es sentido común porque nosotros sabemos los lugares a donde ellos fueron, las paradas que hicieron, algunas horas específicas que se mencionan y simplemente corroboramos las distancias y los tiempos, además de basarnos en testimonios de testigos. Juan Pedro y sus padres, llamados Andrés Martínez y Carmen Gómez, tuvieron que haber salido a eso de las 2 de la madrugada de Murcia. El padre había sido contratado para llevar un camión con 25.000 litros de ácido sulfúrico a una fábrica petroquímica en Bilbao. Al parecer tenían que llegar para el mediodía a esta fábrica, por eso tomaron la ruta A30, A3, que es la que les llevaba directamente a la siguiente parada que hicieron. A las 6 de la mañana aproximadamente llegaron a un restaurante llamado Mesón Aragón, ubicado en Cabanillas de la Sierra, al norte de Madrid, para desayunar. Ahí pidieron un café negro para el padre, un café con leche para la madre y leche con algún tipo de masita dulce. No sé cómo se le llama a esto en diferentes países, pero en Paraguay le decimos masita dulce, que son como masas dulces, no sé cómo explicar, como dulces de desayuno. Y también le pidieron un vaso de leche para Juan Pedro. El mesero del lugar, llamado Felipe Alhambra, confirmó a las autoridades que fue él quien vio a la familia esa mañana, les sirvió lo que pidieron y unos 15 minutos después salieron de este restaurante. Él había dicho que le llamó la atención el menor porque estaba vestido con un pantalón rojo y una camiseta roja, o sea que estaba completamente vestido de rojo, y también dijo que el comportamiento de la familia le parecía normal, como cualquier familia que se va a desayunar. También mencionó que no vio a la familia en el momento de subirse al camión, pero que sí pudo ver cuando el vehículo arrancó y se fue. Esto hizo que él sea la última persona en verlos con vida. A eso de las 6 de la mañana con 15 minutos salieron de este restaurante y tomaron la ruta N1 que les llevaba directamente a Bilbao. A los 25 minutos de retomar el viaje, a las 6:40 minutos, llegaron a Somosierra. El camión perdió el control y terminaron chocando. Le faltaba un total de 3 horas y media para llegar a Bilbao cuando ocurrió el accidente. La policía llegó al lugar alertados por personas de la zona y encontraron los cuerpos del padre y de la madre. El líquido que transportaban se había desparramado por toda la zona e inclusive los cuerpos de los padres del niño se habían empapado con este líquido corrosivo, así como también empezó a destruir la vegetación de la zona. Unas horas después llamaron a la abuela materna de Juan Pedro para avisarle sobre el accidente y fue ella quien preguntó por su nieto, porque hasta ese momento las autoridades no tenían conocimiento de que un niño estaba en el camión, ya que solo encontraron 2 cuerpos de adultos. La policía se fue hasta el lugar por los reportes, por los llamados de la gente que vio este accidente. Entonces se fueron sin tener nada de información. Llegaron ahí, vieron varios camiones chocados, 2 adultos que habían fallecido y nada más. Entonces ellos no sabían de la existencia de un menor en este accidente. Como dije hace rato, nunca se encontraron restos ni evidencias que demostraran que el niño murió o no en ese accidente. Las autoridades hicieron búsquedas en todo el perímetro, inclusive trajeron grúas para levantar los camiones, pero no había ni un solo rastro del menor. Habían encontrado ropa que al parecer era de Juan Pedro, pero no era la de color rojo como había mencionado el mesero que los había visto unos minutos atrás. Entonces se supuso que era la ropa que el niño llevó para cambiarse mientras estaban de vacaciones. También se encontró una goma que pertenecía al calzado de un zapato de un menor y un cassette de música infantil en la radio del camión, pero ningún resto óseo y mucho menos un cuerpo. Se pensó que quizás el niño había salido disparado luego del choque, pero no había rastros de eso. Además, las búsquedas duraron entre 1 a 2 meses y fueron bien exhaustivas y, como dije, no encontraron nada más que la ropa, parte del calzado y el cassette
de música infantil. Eso era lo único que decía que había un menor en ese camión. Como casi no habían evidencias, entonces las autoridades decidieron analizar el camión que manejaba el padre. Este camión era un Volvo F12 con matrícula M5383CY y el remolque, que es donde iba el tanque con el líquido, con matrícula MU1587R. Un experto de Alemania fue el encargado de analizar el tacógrafo, que es un dispositivo que tienen vehículos de gran envergadura como este y registra datos específicos como velocidad, frenos, etc. Un montón de datos. Y este experto determinó que el primer tramo del viaje desde Murcia hasta Cabanillas de la Sierra, que es donde hicieron la parada para desayunar, se realizó sin inconvenientes. Pero en el segundo tramo, ya camino a Bilbao, en esos 25 minutos de tiempo, el tacógrafo registró que en plena ruta el vehículo frenó en 12 ocasiones. Las primeras 11 frenadas fueron muy cortas, estamos hablando de entre 1 a 2 segundos, mientras que la última frenada, minutos antes del accidente, fue de 22 segundos. Y esto es importante mencionar porque ellos estaban en plena ruta, que no es normal frenar, y mucho menos por tantos segundos al final como en esos 22 segundos. Luego de esto el camión subió una pendiente y poco después tuvo que descender, y en ese momento el tacógrafo registró que el camión empezó a bajar la pendiente a unos 20 km por hora, pero de repente empezó a ganar velocidad, llegando hasta a 110 km por hora. De igual manera, el padre de Juan Pedro pudo controlar el vehículo para no volcar, pero como iba tan rápido, alcanzó a otros 3 camiones que iban en la misma dirección que él, a la mano derecha, y para no chocarles, se puso al lado izquierdo para pasarles, y cuando logró esquivarlos, rozó a uno de los vehículos, mientras que golpeó el retrovisor del otro, y ahí fue cuando un cuarto camión que estaba a la derecha, en el sentido contrario, se atravesó y terminaron chocando. Ese choque provocó, valga la redundancia, el choque de los otros 3 camiones también, así que este accidente fue bastante fuerte. Los conductores de los 4 camiones sobrevivieron, pero los padres de Juan Pedro murieron en la escena. Es importante mencionar que el clima estaba perfecto, soleado, con un pavimento seco, y por eso inicialmente se presumió que se trataba de un desperfecto mecánico de este camión. Esto respondía en parte lo que pasó en esa mañana con el accidente, pero no respondía a lo que pasó con Juan Pedro, cómo y por qué el niño había desaparecido. Aclaro que este caso es muy controversial porque está lleno de versiones. Muchas veces entras a ver artículos y dicen completamente otra cosa, o es otra versión similar a la de otro artículo, y documentales. Entonces nosotros tratamos de ver cuáles serán las versiones más realistas, pero igual les voy a estar mencionando sobre todas estas versiones, por lo menos las que encontramos, y después vamos a avanzar a las hipótesis que son las más creíbles en esta historia. Hay una versión que es la que la familia del chico sigue creyendo, y de que en ese vehículo, en ese camión, se había encontrado una bolsa de heroína en un compartimiento secreto. En esa época los periódicos publicaron esta información, pero poco después las autoridades desmintieron esta información. En otra versión de esta historia, un testigo que se encontraba en la zona del accidente confirmó que vio a 2 personas bajándose de una furgoneta Nissan Vanette, pero que había una tercera persona esperando en el auto. La mujer se identificó como enfermera, y este testigo dijo que el hombre simplemente fue a ver el camión accidentado por unos segundos, y luego ambos volvieron al vehículo y se fueron del lugar. Esta historia de la furgoneta y las 2 personas que fueron vistas en esta escena tiene al mismo tiempo múltiples versiones. Hay una versión de que estas 2 personas estaban vestidas de blanco y con un aspecto nórdico, y que eran extraños y se estaban comportando de manera extraña, y que el niño que estaba, o la persona mejor dicho, que estaba dentro del auto, la tercera persona, estaba cubierta con una sábana. Entonces se supone que era el niño. Hay otra versión que hablaba de que este hombre que estaba mirando el vehículo agarró algo y luego de eso se fueron, lo cual a mí me parece bastante extraño, porque si
él había agarrado algo. Acuérdense que todo estaba empapado con ácido sulfúrico, lo cual es peligroso. Y si se trataba de la droga, acuérdense que supuestamente esta bolsa de heroína se había encontrado en un compartimiento secreto. Entonces me parece muy rara esa versión. En completamente otra situación, casi un año después de este accidente, un hombre llamó a la policía diciendo que una mujer había ido a su local a preguntar en dónde quedaba la embajada de Estados Unidos. Según él, esta mujer era de nacionalidad iraní y era ciega. Al lado de ella estaba un niño de unos 10 a 11 años que se notaba confundido y tenía un acento español sureño. Él estaba convencido de que esa tarde vio a Juan Pedro, el niño de Somosierra. Ahora, esta historia no es muy larga. Esta es toda la información que hay sobre este caso, pero creo que es muy interesante analizar las hipótesis porque hay varias, algunas más creíbles que otras, pero de todas maneras son parte de este misterio. Esta primera hipótesis trata sobre que el niño supuestamente no sé si podemos decir se desintegró al estar en contacto con el ácido sulfúrico, por eso no encontraron restos del menor, pero tenemos que decir que esto se desmintió poco después porque los expertos no creen que esta teoría sea realista. Primero porque sería imposible que no se encontrara algún tipo de resto humano en el lugar, aunque sea un hueso diminuto tendrían que haber encontrado. Además tenemos que decir que el ácido sulfúrico puede tomar días para que esto ocurra, para que desintegre un cuerpo y al mismo tiempo no desintegra en su totalidad los huesos. Y la policía estuvo en el lugar del accidente casi al instante. Aunque esta hipótesis fue desmentida en su momento, igualmente tiene mucha relevancia porque si no se encontraron restos, significa que el niño nunca estuvo ahí y es lo que da pie a las otras hipótesis muy interesantes en esta historia. La segunda hipótesis trata sobre que el niño habría sido entregado por sus propios padres a un grupo de criminales y aunque no hay evidencias muy fuertes que sustente esta hipótesis, se habla mucho sobre que el padre estaba metido en cosas muy turbias. Si creemos en la versión de que se encontró droga en el camión, aquí entra el sentido común. ¿Cómo puede ser que un padre exponga a su hijo a una situación tan peligrosa? Y eso me hace analizar de que había una razón para llevarlo. Esta hipótesis analiza la posibilidad de que Juan Pedro era una especie de señal o garantía para que el padre recibiera la droga. Tenemos la versión de este mesero que dijo que vio a los 3 miembros de esta familia desayunando, pero que no vio exactamente en ese momento que se habían subido al camión. Lo que deja un tramo de tiempo en donde pudo haber pasado algo o se pudo haber hecho la transacción del hijo por la droga. Obviamente en este caso no sería un secuestro. Este grupo criminal pretendía recibir la droga a destino, pero al final ocurrió el accidente y obviamente tenían que ocultar al niño. Y si esta hipótesis es real, hay algo que nunca se mencionó en esta investigación y lo cual me parece muy sospechoso, y es la empresa que contrató al padre de Juan Pedro. Se dice que fue una petroquímica de Bilbao y yo me puse a averiguar, hay más de 600 compañías de estas en esa zona. ¿Por qué si esta hipótesis sonaba muy fuerte en esa época no investigaron a la empresa? Y digo de nuevo, si esta versión es la real, me hace entender que quizás hay mucho dinero detrás y por eso se desmintió la versión de la droga por parte de las autoridades. Tengo que decir algo que a mí me llamó mucho la atención con esta hipótesis, y es que si ustedes van a YouTube, se ponen a buscar las entrevistas que les hicieron a las autoridades sobre este tema, sobre este caso específico, estas entrevistas son muy extrañas. No abarcan mucho sobre el caso, no hablan mucho del niño en sí. Parece como que cuentan los hechos con un libreto ensayado y cuando desmienten el tema de la droga o a las personas vistas en una furgoneta, se siente como que hay algo detrás que involucra a gente muy poderosa. Parece como que las autoridades que fueron puestas para sobrellevar estas entrevistas en medios de comunicación estaban defendiendo mucho estas ideas de no había droga,
no, esta furgoneta no es real, los testigos no son reales. Muy raro, lo que me hace pensar de que están encubriendo algo muy poderoso y me hace cuestionar sobre los motivos que hay detrás y del por qué hasta el día de hoy no se sabe nada de Juan Pedro. La hipótesis del secuestro es la que tiene más evidencias si es que comparamos con todas las teorías que existen sobre este caso. Y se acuerdan que antes del accidente el tacógrafo indicó que el vehículo frenó en 12 ocasiones en total, siendo la última frenada de 22 segundos. Y esta hipótesis lo que dice es que había un vehículo que estaba tratando de hacer frenar al camión. Por eso es que en varias ocasiones el camión frenó por segundos hasta que llegó a la frenada número 12 que indica el tacógrafo, que fueron los 22 segundos, y que esta hipótesis dice que el auto que se dice que es esta furgoneta que se vio en ese lugar logró hacerle frenar al camión por 22 segundos. Ahí se bajó alguien, posiblemente con un arma, y secuestró al menor. El padre inició una persecución tratando de alcanzar al vehículo y fue ahí cuando pasó este accidente. Las evidencias que hay detrás de esta teoría son el testigo que mencionó que vio a un vehículo con 3 personas adentro, una mujer, un hombre, y la tercera que podría haber sido el niño, el tacógrafo que aseguró las 12 frenadas y la última que fue de 22 segundos, y también la velocidad que el vehículo tomó luego del secuestro, si es que creemos en esta versión, que da a entender que el padre en verdad no se enfrentó a una imperfección mecánica, sino que fue una persecución. Ellos inclusive creen que ese viaje era para llevar esta droga hasta Bilbao y que el secuestro fue una manera de asegurar que la droga llegara a destino. Además mencionaron que creen que ese hombre que se bajó del auto y se puso a ver el camión accidentado estaba buscando la droga que luego la policía encontró en el compartimiento secreto. La familia, luego de esto, ellos mismos mencionan que empezaron a recibir llamadas anónimas con amenazas pidiendo que dejaran de seguir con la investigación, lo que de nuevo le da mucho poder a esta hipótesis del secuestro. Al mismo tiempo, esta hipótesis, que yo creo que es la más creíble, da pie a preguntarnos de nuevo sobre esta empresa petroquímica. Yo creo que si se reabre en algún momento esta investigación, las autoridades tendrían que investigar a esta compañía porque siento que la verdad se encuentra ahí y por alguna razón nunca se mencionó el nombre de esta compañía. Pueden buscar en todos los artículos que existen sobre este caso, nunca se mencionó a esta empresa y ahí me hace dudar, ¿será que esta empresa pagó para que no salga su nombre? No sé, puede ser muy conspiranoico esto, pero yo siento que quizás la verdad se encuentra en esta compañía. La última hipótesis fue mencionada por un tiempo luego del accidente. Habla de que una persona o varias personas que estaban en esta ruta vieron a este menor con heridas en la calle porque él había sido disparado del camión y lo levantaron para llevarlo al hospital. El hospital más cercano a Somosierra era el Hospital Universitario General de Villalba, a un poco más de 1 hora de distancia, y en este trayecto lamentablemente el niño falleció. Como ellos podían haber sido culpados por la muerte, decidieron esconder el cuerpo. Es una hipótesis que tiene sentido, pero hay cero evidencias, ni siquiera circunstanciales, de que esto haya pasado. Y lo último que quiero decir también, y que me llama mucho la atención, para que puede ser parte de cualquiera de estas hipótesis, es la declaración de este testigo que vio a esta señora iraní, que estaba preguntando por la embajada de Estados Unidos, y ahí vio a un niño que estaba como confundido y hablando con un acento que va acorde al sur de España, que podría ser Murcia. Y esto me da a entender de que se mencionó la embajada de Estados Unidos y quizás
puede entrar en cualquiera de estas hipótesis de que el niño fue llevado hasta Estados Unidos con identificación falsa, con algún documento o un pasaporte falso. Así que si es que el niño de Somosierra sigue vivo, quizás vive en Estados Unidos y ni siquiera sabe o no se acuerda de todo lo que había pasado. Aunque esto también me parece muy raro porque el niño tenía 10 años, ya era suficientemente grande. Otra cosa que me hace pensar de que la escena fue preparada, y yo creo que por parte del padre, fue este cassette de música infantil que se encontró en la radio, porque el niño ya tenía 10 años y yo no siento que un niño de 10 años esté interesado en músicas infantiles, lo que me hace pensar de que esto del intercambio que se realizó antes, después del desayuno mejor dicho, puede ser cierto, porque una vez que chocaron es como que se ve que estaba el cassette, estaba todo planeado como para hacer creer de que esto fue planeado. No sé si me quedé más confundido, creo yo, al final. Quiero que ustedes me digan sus comentarios sobre esta historia, sobre estas hipótesis, y vamos a debatir de qué podría ser lo más realista. Espero que se haya entendido lo último que dije, porque, no sé, siento como que ese cassette de música infantil se puso a propósito ahí, como para decir que el niño estuvo ahí, pero en verdad se lo había entregado a cambio de la droga, si es que creemos en esa hipótesis. Bueno, este fue el misterio del caso de la desaparición del niño de Somosierra. Recalco, yo creo que la respuesta a este misterio está en la empresa. Si se escondió tanta información, se trató de desmentir versiones, siento que es porque ahí hay mucho dinero detrás, y no digo una sola persona, hablo de una empresa que quizás pagó para que se oculte todo por un negocio que le salió mal. Hasta aquí el video de hoy. Como dije, espero sus comentarios. Me parece un caso muy interesante que podemos debatir aquí abajo, y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia. Quiero agradecer a todos los miembros de historiascriminales.com que gracias a sus pagos mensuales podemos seguir produciendo contenido. Los miembros pueden ver los videos antes y sin comerciales. También a Eli Estigarribia en producción general y a Arturo Carrión en edición, que además tiene un canal de criminalística que lo dejo en la descripción.